Siguiendo con el estudio de los sólidos y fluidos, vamos a estudiar ahora conceptos de fluidos. Un fluido es una sustancia que puede fluir. Los líquidos es el caso más claro de visualizar. Los líquidos fluyen. Algunos gases también pueden considerarse o tratarse como fluidos, pero nada más esas dos sustancias. En el caso de los líquidos y los gases, algunos gases. Bien, ¿qué variables necesitamos para poder describir un fluido? Veamos algunos conceptos. Uno de esos conceptos es la densidad de masa. Es un concepto muy importante. ¿Cómo está distribuida la masa en el volumen que ocupa el fluido? Por esa razón, la densidad es masa entre volumen. En el sistema internacional, eso es kilogramos entre metros cúbicos. Esa es la densidad de masa. Otro concepto muy importante es la presión. Es la fuerza por unidad de área. Entonces, la presión es fuerza entre área. Las unidades de fuerza son Newton y las de área metro cuadrado en el sistema internacional. Y a eso se le llama un pascal. Como pueden ver, si ustedes tienen una fuerza que está formando ángulo, esa fuerza se descompone en una componente que es paralela, mejor dicho, perpendicular a la superficie, y otra que es paralela. La componente que vamos a tomar es la componente perpendicular, o sea, la que forma 90 grados con la superficie. Como pueden ver aquí. Esta de acá, esta punteada, es esta misma. Y esa fuerza entre el área les define la presión. Bien, tenemos aquí el concepto de densidad, que ya lo habíamos hablado. La masa entre el volumen. Kilogramos entre metros cúbicos. Aquí tienen algunas sustancias y su respectiva densidad. Esta tabla va a ser de utilidad cuando estemos con los ejercicios. Un valor muy utilizado es la densidad del agua. El agua líquida es de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos o 1 gramo sobre centímetros cúbicos. Ahora bien, si tenemos un líquido que está en reposo y nosotros queremos calcular la presión en cualquier punto del fluido, necesitamos saber cómo varía la presión con la profundidad. Resulta que al mismo nivel la presión es la misma. La razón es muy sencilla. La columna de líquido que hay encima es la misma. La presión depende de la columna de líquido. Entonces, si ustedes hacen un corte imaginario horizontal en todos los puntos de ese corte, todos los puntos van a tener una altura igual del líquido. Por ejemplo, en el fondo, en este recipiente, todos los puntos del fondo tienen la misma columna H. Entonces yo puedo ponerme acá, o puedo ponerme acá, o acá, y la presión va a ser la misma, porque todos los puntos tienen la misma H. Bien, la presión con la profundidad se calcula así. La densidad, este símbolo se lee ρ, es la densidad, G es la aceleración de la gravedad y H es la columna de líquido. Entonces, dependiendo de la columna de líquido, vamos a tener esta presión. Esta presión que depende de la columna de líquido se le llama presión manométrica. Presión manométrica. Y aquí, sobre la superficie del líquido, y de hecho sobre todas las superficies
Todos los objetos sienten una presión debido a los gases de la atmósfera. Esos gases producen una presión y a eso se le llama presión atmosférica. Entonces, si nosotros a la presión debido a la columna de líquido, que es ρGH o presión manométrica, le sumamos la atmosférica, a esto se le llama presión total. P es la presión total. La presión atmosférica, o sea, la presión que hacen los gases de la atmósfera al nivel del mar, es de 101.325 kilopascales o 1.013 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado. También se puede escribir como 14.7 libras sobre pulgadas cuadradas. Esta es otra unidad de presión muy utilizada, libras sobre pulgadas cuadradas. Esta ya es en el sistema inglés. Aquí hay ejemplos interesantes. Bien, otro principio muy importante en los fluidos en reposo es el principio de Pascal. Este nos dice que la presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin pérdida en todos los puntos del fluido y las paredes del recipiente. Entonces, si nosotros aplicamos una presión, una fuerza sobre un área, esa presión se va a transmitir en todos lados dentro del fluido, tanto al fluido como a las paredes. Ese es el principio con el cual trabajan los elevadores. Nosotros podemos levantar objetos pesados como un automóvil utilizando el principio de Pascal. Aquí se aplica una fuerza relativamente pequeña sobre este pistón, eso provoca una presión, esa presión se transmite en todo el fluido y es capaz de levantar objetos grandes. Entonces, la presión aquí en el punto I es F sub I entre A sub I. Y la presión acá es la misma, sería lo que pesa esto entre el área de esto. Entonces, igualando la presión en el punto I y en el punto O, la ecuación queda así. Esto nos da hasta qué fuerza o qué peso se puede levantar. Esto es utilizando el principio de Pascal. A eso se le llama un elevador hidráulico. Bien, hay diferentes dispositivos para medir la presión. Estos tubos son muy populares para medir la presión. Utilizando ρGH, esa ecuación, y viendo la diferencia de columnas, uno puede medir presiones. Esto es un barómetro, ¿verdad? Este es un manómetro. Hay aplicaciones interesantes al área de salud. Muy interesantes. Bien, siempre teniendo en cuenta que el fluido está en reposo, estudiemos el principio de Arquímedes. Este principio nos dice que si nosotros tenemos un objeto parcial o totalmente sumergido en un líquido, este objeto va a sentir una fuerza que va directamente hacia arriba. Y esa fuerza es igual al peso del fluido desalojado. ¿Cuál es el fluido desalojado? Pues es el mismo volumen que ocupa el objeto dentro del fluido. Si está completamente sumergido, entonces el volumen desalojado va a ser igual al volumen del objeto. Pero si está parcialmente sumergido, sería solamente la parte del volumen sumergido.
Esa fuerza que va directamente hacia arriba se le llama fuerza boyante o fuerza de empuje y se denota con la letra F sub B. Esto es la densidad del fluido, ojo, la del fluido, no la del objeto, por la gravedad, por el volumen desalojado en el fluido. No es el volumen del fluido, no, es el volumen desalojado. Que ya expliqué, va a depender. Si el objeto está completamente sumergido en el fluido, entonces sería el volumen del objeto. Pero si es solamente una parte, entonces esa parte es la que se considera. Aquí tienen algunos ejercicios interesantes para que los estudien posteriormente. Cuando se utiliza el principio de Arquímedes, pues nosotros podemos usar ese principio para medir experimentalmente la densidad de objetos desconocidos. Es muy efectivo, entre otras cosas. Y en el análisis, para plantear las ecuaciones, se necesita hacer un diagrama de fuerzas. Generalmente es sencillo, pero es requisito de análisis, los diagramas de fuerza. Muy bien, lo anterior era suponiendo de que el fluido estaba en reposo, pero si el fluido se mueve, entonces tenemos que considerar otras cosas. Es mucho más complejo el estudio de los fluidos en movimiento, pero nosotros vamos a estudiar casos simplificados que son relativamente sencillos y que son aplicables a algunas situaciones reales. Por supuesto que el enfoque completo ya requiere otras consideraciones. Vamos a suponer de que el fluido no se puede comprimir, o sea, es incompresible. Eso implica que la densidad permanece constante. Otro es que no se forman remolinos. A eso se le llama un fluido irrotacional, lo cual también implica de que el fluido es un fluido estacionario. Esto significa que en cada punto del fluido la velocidad es diferente, pero permanece constante en cada punto. Podemos medir la velocidad en diferentes instantes de tiempo en cada punto y cada punto va a mantener su velocidad. De un punto a otro las velocidades son diferentes, pero cada punto su velocidad permanece constante. Ese es un fluido estacionario. Además, no vamos a despreciar la viscosidad. Vamos a suponer de que no es viscoso. La viscosidad viene siendo equivalente a la fricción. Muy bien. Entonces, para este tipo de fluido vamos a utilizar dos ecuaciones. Una de ellas es la ecuación de continuidad, que esta es un reflejo matemático de la conservación de masa. O sea, la masa de un fluido que entra a una parte de una tubería es la misma en otra parte. En otras palabras, si no hay fugas ni entradas adicionales, nosotros podemos predecir fácilmente, por ejemplo, la velocidad. Entonces, esta es la ecuación que vamos a utilizar. El flujo en el punto 1 es igual al flujo en el punto 2. El flujo es área por velocidad. Y ese flujo es el mismo en dos puntos cualesquiera. Eso es porque el producto A por B permanece constante, ¿verdad? Y la otra ecuación que vamos a utilizar junto a la ecuación de flujo que acabamos de ver es la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli nos dice que la suma de estos tres términos permanece constante en cualquier punto de una línea de corriente. Esta es la presión debido al movimiento, la presión debido a la energía potencial y el otro, la presión debido a un factor de fuerza.